2 de 18 puntos posibles para los equipos peruanos en torneos internacionales. Algo se tenía que rescatar por lo menos esta semana después de días en los que todos los equipos se terminaron quedando en un casi en el que les faltó un pasito nada más para de repente llevarse la victoria, pero por lo menos se pudieron rescatar 2 empates. Hoy, hablando de este Alianza Lima, creo que podemos ver un gran contraste entre otros equipos. Hoy Alianza Lima y su historia en Brasil y su historia ante Sao Paulo, un equipo al que nunca le había podido robar puntos anteriormente y que hoy pudo haberle robado incluso más que solo uno. Obviamente, y ya lo he mencionado antes, el fútbol no es de merecimientos, el fútbol no es de hubieras y en esta ocasión tampoco nos vamos a resguardar en eso, pero es cierto de que Alianza Lima ha mostrado un mejor nivel que los demás equipos en el resto de sus competencias. Y creo que hoy Alianza puede ser también un buen ejemplo de algo, un buen ejemplo de que con lo poco que tienes puedes salir a resolver las situaciones, con de repente jugadores que no tienen mucha experiencia, jugadores que son de la cantera de tu equipo, igual puedes también dar la talla en un torneo internacional. Y es que Alianza hoy nos ha regalado realmente un partidazo en lo que respecta también a lo futbolístico, porque no es que haya sido un empate por golpe de suerte, sino que realmente han logrado mostrar lo que habían mostrado también en la fase previa y que de repente no se pudo en el partido ante Libertad aquí en Lima. Y es que si hay algo que de repente tengo que rescatar es que a pesar de haber encontrado los 2 goles en contra en el primer tiempo, no se bajonearon de repente como sí lo hizo Melgar, cuando ya después de ese gol en los últimos minutos de la primera mitad volvió a un segundo tiempo completamente distinto, con la mentalidad en otro lado, y es ahí donde encuentran los 3 goles de Lanús que le termina metiendo en Copa Sudamericana. Pero este Alianza Lima no bajó los brazos nunca, creo que tuvo las oportunidades necesarias para también incluso haber de repente ganado, así como Sao Paulo también lo tuvo incluso hasta el final, que realmente hizo sufrir de todas maneras a todos los hinchas de la blanquiazul y a los hinchas del fútbol peruano en general, que estamos a la expectativa de que los equipos peruanos puedan por lo menos conseguir algo, no irse con las manos vacías, sobre todo de sus visitas, que son tan importantes porque en teoría de local es donde más se debería sumar, pero no se hizo la semana pasada, y esta semana la misión era de que por lo menos se pueda rescatar un punto, y solo son 2 los equipos que pudieron hacer, Cienciano y Alianza Lima. Y para hablar de este Alianza, a ver, se enfrentó, no vamos a decir como muchos dicen al peor Sao Paulo, pero se enfrentó ante un Sao Paulo con bajas. Eso no quita el mérito de que igual era un equipo bastante competitivo, muy rápido, que tenía figuras de nombre importantes y que por eso justamente es que llegan a los 2 primeros goles. Y a ver, Alianza Lima tampoco no es que haya ido con su plantel completo, se encontró frente a las dificultades de tener a varios suspendidos por tarjetas amarillas. De hecho, la línea defensiva fue una línea defensiva inédita, o que pocas veces se ha visto, más que nada de repente en el torneo local, con un Eric Noriega que realmente cada partido que pasa se consolida más, sea de 5, sea de back central, sea de repente volante de contención, sea en la posición que esté, igual sigue reafirmando el muy buen momento que tiene. Ha sido el líder completo de esa línea defensiva que de repente se formó con un Joao Velázquez, que es un jugador joven, con Guamán, que ha recibido muchas críticas que son válidas porque no ha tenido de sus mejores rendimientos, y también con un Richie Lagos que, a pesar de todos los años que ya tiene encima jugando en Alianza, igual necesita siempre ese envión anímico de un jugador que te resuelva situaciones de que un jugador como Lagos no va a poder, y eso terminó haciendo Eric Noriega, que realmente se puso al equipo al hombro en diferentes oportunidades. Y es que no me van a dejar mentir, se superó las expectativas que se tenía de este partido. Sí, la verdad es que muchos los daban por perdido, porque creo que uno ya se mentaliza en que ante un rival brasileño y con el rival de local allá en Brasil siempre se hace complicado, se hace difícil al menos robarle algo, pero esta vez se pudo con lo poco que se tenía. Y aquí quiero resaltar también, por supuesto, el trabajo de Néstor Gorosito, la frialdad con la que te sale de repente a resolver o a replantear los partidos, la seguridad que tuvo y la confianza que le dio a sus más jóvenes. Hoy estuvo Piero Cari, un jugador de 17 años de la cantera de Alianza Lima, que pudo debutar en esta Copa Libertadores con el equipo blanquiazul, y realmente eso te demuestra que
Néstor Gorosito está dispuesto también a apostar por las divisiones menores. Es algo que falta muchísimo más aquí en el fútbol nacional y creo que eso es un buen paso. A pesar de que estaba en un partido donde las papas queman, como se suele decir, apostó por este chico y creo que esa confianza que se le brinda también le permitió dar un partido, no de repente, no vamos a decir espléndido, pero que pudo adecuarse rápidamente a sus compañeros para tratar de salvaguardar el empate en que ya tenían encima. Pero ojo, tampoco nos vamos a decir de que Alianza ha sido un equipazo, de que Alianza ha sido de repente avasallador y que por eso se debió llevar la victoria. No, pero realmente ha sido un partido bastante parejo. Se ha visto una Alianza a la altura de una competición como lo es la Copa Libertadores y creo que eso es para aplaudir. Sobre todo por la actitud, y eso es algo que quiero rescatar bastante porque he podido ver todos los partidos de esta semana de torneos internacionales y justamente los dos equipos que más actitud dentro del campo pusieron fueron los que terminaron llevándose los puntos. A ver, en el tema de Cienciano hubo netamente una desconcentración en específica en los últimos 5 minutos incluso del agregado, en donde termina llegando lastimosamente el gol de la misma forma, y es que esto termina siendo un declive que siempre pasa, en el que se desconfiguran, se desconcentran y terminan perdiendo la brújula de cómo va el partido, y es por eso que terminan quedándose con un punto, pero realmente guerrearon todo el partido, llevaron la ventaja durante todo el partido y creo que eso también es algo por lo que destacar el equipo cusqueño. Y lo mismo con Alianza Lima. Alianza Lima también tuvo sus desconfiguraciones en los últimos minutos, en donde hizo temblar a toda la afición porque parecía que se venía el tercer gol de Sao Paulo, pero también un Sao Paulo que no ha estado tan fino y un Guillermo Vizcarra que ha estado atento a todas las acciones de peligro del equipo brasileño, ha permitido justamente que este equipo de Néstor Gorosito se quede con ese punto. Pero en el caso de Universitario de Deportes y de Sporting Cristal sí hay una crisis grave, y ya lo hablamos en mi video del análisis post partido de Universitario contra Independiente del Valle, del análisis así en caliente sobre el factor que realmente está afectando al conjunto crema, que es la falta de autocrítica principalmente para mí, porque siguen enfocándose en otros problemas y no en el principal, que es el mal trabajo de scouting que se ha hecho, sobre todo de cara a la efectividad al arco, y es lo que le va a seguir costando finalmente a este Universitario de Deportes. Y por otro lado, Sporting Cristal, que viene en un momento anímico muy difícil. De hecho, ya confirmaron la salida de Guillermo Farré, que era un técnico que ya no daba para más, que no tenía tampoco control de este equipo, no tenía las armas de repente con las que resolver, y una hinchada que también influye mucho en el poco apoyo o la separación, la especie de divorcio que está teniendo con su plantel, y que quieran o no termina afectando también a este equipo. Si bien tuvieron un buen inicio ante Palmeiras, porque fue realmente un gran partido, a pesar de nuevamente en una jugada final haber perdido la chance de sumar puntos, daba luces de que de repente podía hacer algo más. Pero la altura termina siendo un factor decisivo. Ya venían de una goleada ante UTC y luego se repite otra goleada ante Bolívar allá en altura, pero se discute nuevamente la actitud de los jugadores de ambos equipos. La garra crema siento que se ha empezado a perder con todas las críticas, con todos los problemas que tienen, con la frustración que sienten también de no poder llegar al gol, empieza a apagarse. Y por el lado de Sporting Cristal es un equipo que no está poniendo de repente el alma o el corazón tampoco para los partidos. Mientras que con Alianza Lima, por lo menos esta semana, porque en el partido anterior sí siento que flaquearon y siento que se confiaron en exceso, por lo menos en esta semana creo que hubo una mejor motivación, un mejor manejo de las emociones, de la frustración. A pesar de tener un marcador en contra con 2 goles de diferencia, pudieron sacar y rescatar este punto. Por supuesto, lo más alto de este Alianza Lima siguen siendo sus extremos, Eric Castillo y Kevin Quevedo. Por ahí que les falta seguir mejorando en el tema de definición, pero para el 1 contra 1, para la velocidad, para el regate, siguen siendo los puntos claves que necesita siempre Néstor Gorosito y que espera justamente que no le falten para poder, de repente, si no tienes a esa línea defensiva que ya conoces de siempre y que en el medio campo hay algunas piezas que quizá todavía no encajan al 100%, tienes a tus extremos que te van a resolver y que van a tratar de buscar y jugar siempre con el delantero, sea ya Hernán Barcos o Paolo Guerrero.
a pesar de que los protagonistas fueron justamente ellos, que son los que metieron los goles. Un golazo de Kevin Quevedo. Yo me sigo quedando con Eric Noriega como el gran responsable de que este partido se haya quedado sin que Sao Paulo lo adelante en los últimos minutos también. Así que espero que el Samurai siga en ese camino, porque va a ser un arma muy importante también para la selección peruana. Y bueno, como lo mencionaba al inicio, 2 de 18 puntos posibles para los equipos peruanos en Copa Libertadores. Déjame tu comentario sobre cómo has visto esa campaña de esta semana. Tenemos todavía algunos días de descanso hasta que se reanuden nuevamente los torneos internacionales, mientras vamos a seguir con Liga 1. Pero quiero que me dejes tu comentario. ¿Qué equipo crees, ya viéndolos en estos dos partidos, ya analizando un poquito y jugando con los números, la tabla y los rivales? ¿Qué equipo crees que tienes más posibilidades de seguir avanzando de fase en sus torneos? Mi nombre es Jenny González, soy periodista deportivo. Quiero que me dejes tu like, tu comentario, quiero que te suscribas también y sobre todo actives la campanita para seguir hablando de fútbol y debatiendo sobre fútbol en este hermoso espacio que va a ser tuyo, va a ser mío, va a ser nuestro, va a ser de todos nosotros. Así que ya sabes, activa la campanita y deja sobre todo tu like. Nos estamos viendo en otro video. Bye bye.